Hola a todos y bienvenidos a mi show. Yo soy José Aliaga y hoy día tengo un invitado especial, un gran amigo que lo aprecio y lo admiro desde que era niño. Me acuerdo, él era el presidente de Juventudes del Movimiento Libertad, liderado por nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, que en paz descanse ahora. Otro gran líder, un hombre que hizo una gran trayectoria en la literatura, no solamente peruana, sino internacional. Y Felipe Leno es abogado, es consultor internacional de negocios, comercio, y un gran abogado y un gran amigo mío. Y tengo el honor de tenerlo acá. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, querido José, imagínate el privilegio que significa para mí estar en tu programa que llega a nivel internacional a muchos países de todo el mundo y por supuesto es mayor el honor y el orgullo que siento. Por supuesto, yo era un joven en aquellos años de campaña electoral con Mario Vargas Llosa. Hablamos del 88, 89, 90, y por la diferencia de edad que es notable, obviamente, entre tú y yo era joven en ese entonces, ahora ya no soy tan joven, por supuesto, pero tú eras un niño, pero un niño que hacía la diferencia, con un compromiso patriótico, con una vocación de servicio, una inteligencia, una mente brillante, que hacía que estuvieras preocupado por los problemas del Perú en ese entonces. Imagínate para un niño de unos contados años, pero que ya tenía la madurez intelectual suficiente como para preocuparse por los problemas del Perú y saber cuál era el camino, el mejor camino para lograr el desarrollo de un país como el nuestro. Así que, ¿cómo no podría estar feliz de compartir estos momentos contigo? Feliz de No, la vida. gracias Felipe. Yo la verdad me acuerdo tendría pues 11, 12 años, era muy joven, Sí, pero tenía una pasión por la política desde que tenía 6, 7, 8 años. Recuerdo que sabía los nombres de los ministros, de los diputados, senadores en aquella época, ¿no? Antes del 90. Me encantaba, o sea, era una pasión y creo que personas como tú nacemos con ese don, ¿no? A la gente que le gusta la medicina nace con el don, la pasión y lo desarrolla con el tiempo y creo que ese era el caso de nosotros dos. Yo te aprecio mucho porque tú me abriste las puertas a conocer realmente la política de verdad. Tú me presentaste en aquel tiempo era Miguel Cruchaga, claro. Cruchaga Belaúnde, Secretario General me del Movimiento acuerdo. Libertad. Claro, y él era una persona muy amable, muy humilde. Me, y me gustó el trato que me dieron ustedes porque me abrieron las puertas y dieron a conocer siendo muy jovencito. Fue mi primera experiencia política, ¿no? Mucha gente cree que mi primera experiencia política es acá en Estados Unidos, en el Partido Republicano, pero no es así, eso no es cierto. La experiencia me la dices tú, como tú eres el secretario nacional de todo el Perú del Movimiento Libertad, y tú me abriste las puertas y yo andaba contigo visitando bases y pude conocer la realidad y cómo se hacía una organización de un partido. O sea, eso, gracias a ti, tuve la experiencia. Ya cuando vine a Estados Unidos, y eso me lo recuerda mi papá, ya venía con cierta experiencia, entonces era llegar acá y ya sabía lo que tenía que hacer y siendo joven, ¿no? O sea, no fue un secreto haber ganado elecciones acá muchas veces, porque yo ya de niño, gracias a ti, y lo hablamos la vez pasada también con un gran amigo tuyo, Pedro Guevara, me dieron la oportunidad de desarrollarme. Y muchas gracias nuevamente por esa oportunidad, porque de verdad, gracias por confiar en mí siendo tan joven, me ayudó mucho. Y Felipe, quería preguntarte, mira, esta mañana mi hermana me llama a 6 de la mañana y me dice, José, Donald Trump ha capturado a Nicolás Maduro. Cuéntame, ¿cuándo te enteraste de la noticia hoy? También de madrugada, porque obviamente un acontecimiento como este, que es trascendental para la vida de tantos seres humanos y en especial para los países que compartimos como hermanos todo lo que es Iberoamérica. Entonces, cualquier cosa que ocurre en Venezuela tiene un impacto notable en el resto de los países de la región. Lo ha tenido antes y por supuesto lo tiene ahora y con mayor razón cuando se trata de la libertad de tanta gente. Correcto. Felipe, tú eres abogado y tú conoces de las leyes. Dime, para ti, y eres político internacional, tú eres político, realmente lo eres. Entonces quería preguntarte, ¿para ti Nicolás Maduro es un presidente legítimo o un dictador? ¿Qué me podrías Bueno, decir? definitivamente está muy claro y me van a disculpar, pero uno no puede tamizar la verdad. Hay mucha gente que a veces trata de encontrar las palabras para decir lo que no quiere decir y tratar de disfrazar por conveniencia,
por no quedar mal, por intereses, y aquí hay que llamar al pan pan y al vino vino. Por supuesto que es un dictador que ha hecho sufrir muchísimo, en primer lugar a su pueblo, pero que también con las políticas que aplicó en Venezuela y los intereses que tuvo de toda índole en el resto de Iberoamérica, por ejemplo, también afectó la vida de otros países de distintas maneras. En algunos casos, conculcando o ayudando a conculcar democracias, y en otros casos, con organizaciones criminales que son conocidas por todos y que, por supuesto, han generado el caos, la inseguridad, la inestabilidad y el terror en muchas poblaciones. Claro, Felipe, y lo has descrito muy bien con grandes ejemplos. Y fíjate, la izquierda en Hispanoamérica obviamente han declarado en contra de esta acción de Donald Trump, de la administración de Donald Trump. Por ejemplo, Janet Jara, que fue candidata a la segunda vuelta, contra Kast, que perdió, Kast ganó, que es de derecha, en Chile. Ella manifestó y dijo de que cuando le hicieron la pregunta sobre si Maduro era dictador o era comunista, ella dijo que no, que Maduro era un presidente con una democracia diferente a la de ellos, que en Venezuela hay democracia. ¿Para ti en Venezuela hubo democracia o no hubo democracia? En realidad no ha habido democracia, ha habido un remedo, un intento de solapar una dictadura con países que, compartiendo los mismos intereses, lo que han hecho es simplemente prestarse al juego de esa dictadura. Es que el mundo está como está porque somos incapaces de decir las cosas directamente. Hay demasiados intereses en juego, hay muchas componendas de distinta índole, distintos intereses compartidos que hacen que usualmente la gente no sea capaz de decir las cosas como son. Y ahí comenzamos muy mal, porque cuando nos prestamos al juego de esas dictaduras, nos convertimos también en cómplices de las mismas. Y valgan verdades, si uno quiere defender principios, si uno quiere defender valores, si uno quiere en verdad lo mejor para nuestros hermanos, nuestros compatriotas, nuestros hermanos de Iberoamérica, lo primero que tendríamos que hacer es intentar hablar siempre con la verdad, incluso cuando podamos más o menos equivocarnos, pero actuando con la más absoluta convicción. Yo en realidad no puedo actuar de otra forma. Mi convicción, certeramente, es que Venezuela lamentablemente ha vivido durante años de dictadura y que quienes más la han sufrido es el mismo pueblo venezolano, pero que también se ha irradiado de distinta manera, como lo dije antes, a través de países hermanos. Incluso en el caso de Perú, a mí no me queda la menor duda que lo hemos sufrido de distintas maneras, e incluso hemos tenido que recibir cientos de miles, cuando no millones, ¿no? Eso podremos discutir las cifras, pero por lo menos en el Perú han habido momentos en los cuales hemos estado en un promedio de 2 millones de hermanos venezolanos que han migrado al Perú en busca de un nuevo destino, en busca de lograr mejorar la situación de sus familias, en busca de tener una esperanza, de recuperar la expectativa, de ver que sus hijos pudieran tener el pan que Venezuela les negaba y además la libertad que Venezuela les negaba. Entonces, sé que mucha gente por intereses no le va a gustar lo que estoy diciendo yo ahora, y seguro, como suele ocurrir en las redes, uno por tratar de decir la verdad o actuar con convicción, que hoy día es un pecado mortal. Acá la hipocresía es lo que prevalece usualmente por intereses de todo tipo, pero lo real y lo concreto es que seguro que habrán muchos que, como suele ocurrir en estos casos, por ese tipo de intereses, nos insultarán, nos dirán de todo. Hoy día las redes pueden ser incluso terribles en cuanto a la manera en que se expresan las cosas, por todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero lo real y lo concreto es que finalmente pienso que a pesar de todo, uno no puede renunciar a abrazar la verdad. Y esa es
la verdad absoluta. Yo creo que nadie puede ponerse una venda en los ojos para tratar de disfrazar como si fuera una democracia, algo que a todas luces fue una dictadura oprobiosa y que ha puesto en jaque, ha amenazado y además ha conculcado, que ha sido así, la libertad de mucha gente, no solo en Venezuela, sino en otros países. Felipe, ¿tú crees que el socialismo funciona? Y lo digo porque Venezuela, con la administración de Nicolás Maduro, alcanzó el máximo, el top del socialismo. O sea, abarcó el 100% y aplicó una administración socialista al 100%. ¿Tú crees que el socialismo funciona en realidad o no? Yo creo que aquí hay que comenzar por diferenciar dos aspectos sustanciales. Lo primero, aquello que se utiliza como pretexto en búsqueda de vender un socialismo que no es más que, una vez más, una máscara, un disfraz, con otros propósitos, con otros tipos de intereses subalternos, y que en realidad forman parte del contenido de un juego populista y demagógico que lo que pretende es, sobre la base de un ideal socialista, buscar conseguir a través de la práctica de intereses subalternos beneficios. Entonces habría que diferenciarlo primero entre lo que el socialismo propiamente, con gente con la más absoluta convicción de que ese podría ser una vía, un camino para lograr el progreso y el desarrollo de las naciones, de los ciudadanos de los distintos países, y cuando simplemente se utiliza como un pretexto para actuar bajo intereses subalternos. Muy bien. Aquí lo que ha habido es, en realidad, y esa también es mi convicción, no nos vamos a engañar, lo que ha habido es un juego de intereses subalternos bajo el manto siempre demagógico y populista de la búsqueda del bien común, de la búsqueda de beneficiar a las grandes mayorías a través de la práctica de un socialismo que en realidad no lo era. Ahora, cuando uno analiza cuál es la corriente que puede permitir el desarrollo y el progreso, allí ya entramos a otro tipo de análisis. Yo respeto muchísimo a aquellos socialistas que actúan por convicción, porque es el juego democrático. Si no hay respeto recíproco, si no hay tolerancia, no podemos hablar de una democracia. Es el respeto a las mayorías y a las minorías en todos los campos posibles. Por ahí comienza lo que es propiamente la convivencia pacífica, humana, que nos enaltece, que nos caracteriza como personas, como seres humanos. Partimos de eso. Bien, y también para mí está claro algo que lo he dicho en más de una oportunidad. Para mí hay convicciones que yo las he abrazado desde el principio y que trato de que sean parte de una práctica de vida permanente. Y eso significa, como lo dijo Cristo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso implica que muchas veces la vocación de servicio nace poniéndose en el lugar del otro, poniéndose en las necesidades del otro, buscando que el otro, el que más sufre, pueda tener respuestas, pueda tener soluciones, pueda mejorar en su vida. Porque si no, la vida pierde trascendencia. Si nos quedamos en un mundo fatuo, superficial, y en el cual no hay una búsqueda verdadera, auténtica, por lograr que en nuestro paso terrenal podamos sembrar semillas también de bondad, de amor, de progreso y de desarrollo, pensando sobre todo en los que más necesitan, valgan verdades, es una vida muy superficial en muchos casos, o es una vida que pierde sentido porque ese servicio vital que nos caracteriza y nos enaltece una vez más como seres humanos es algo que para mí es fundamental para darle contenido y substancia a la vida de todos los seres humanos. Y voy entonces al siguiente análisis. Cuando uno piensa en amar al prójimo como a uno mismo y ponerse en el lugar del otro para buscar lo mejor, no solo para uno, sino también para todos, allí ya empiezan a establecerse fórmulas que nos permitan identificar de qué manera somos capaces de encontrar esos caminos, esos medios que nos permitan saber de qué manera, de qué mejor manera podemos conseguir el progreso
y el desarrollo. Si a mí me dicen que para amar al prójimo como uno mismo, para ponerse en el lugar del otro, para lograr ese desarrollo, podemos inventar una varita mágica y a través de esa varita mágica generar los recursos y distribuir los recursos para que todos seamos felices y todos prosperemos, yo diría, pues en realidad me encantaría que fuera así. Pero siempre el punto de partida para todo es entender primero el problema y cómo lo solucionamos. El cómo es fundamental. Y muchas veces hay personas que actúan con absoluta convicción, respetable convicción, pero cuando se analiza el cómo o la mejor manera de conseguir los mejores resultados, allí la cosa flaquea. Y para lograr prosperidad necesitamos recursos. Para lograr prosperidad necesitamos riqueza, necesitamos generar riqueza. Para lograr que más gente tenga más, necesitamos precisamente lograr que se genere más. Es decir, no nos podemos quedar, como muchas veces algunos lo plantean, con convicción, con transparencia, pero desde mi punto de vista, de manera no suficiente, en donde se piensa que lo que hay es el todo para distribuirlo, olvidándonos del motor, que es como la gallina que produce los huevos de oro, y uno pretende matar a la gallina de los huevos de oro para distribuir y olvidándonos de que lo vital es cómo producimos esa riqueza, cómo logramos llevar a los que más necesitan precisamente esa riqueza. Y la clave está en entender cómo generamos esa riqueza, por supuesto, con respeto al ser humano, con respeto a las comunidades, con respeto al ambiente, con respeto y siendo sostenible en una convivencia que sea pacífica. Pero la inteligencia humana es capaz de encontrar las fórmulas para generar esa riqueza que permite entonces ir generando más y más riqueza dentro de ese plano de convivencia pacífica y sostenibilidad, que cada vez los que están aislados, los que están apartados, puedan incorporarse. Esa es la clave. Si alguien me dice, distribuyendo lo que hay, vamos a ser felices a todos y todos van a progresar y todos van a desarrollar, me quedaría con demasiadas dudas. Para mí la clave es entender cómo logramos generar prosperidad y progreso auténticamente, actuando con convicción sincera, pensando en los demás, en el prójimo, una vez más bajo el postulado fundamental de amar al prójimo como a uno mismo, que es clave, porque cuando uno lo quiere todo para sí mismo y se olvida de los demás, en realidad lo que está haciendo es casi seguir el camino de la propia inmolación, porque no hay forma de que haya vida pensando solo en uno mismo. La única forma de que haya una vida constructiva, próspera y que permita lograr que cada vez todo sea mejor es pensando en todos, en uno y en todos, en cada uno de los demás, en todos. Y para mí está claro que la clave está en entender que la única forma de conseguirlo es preocupándonos de generar riqueza, preocupándonos por generar soluciones, preocupándonos por resolver los problemas de todos, pero en especial de los que más necesitan. Entiendo. Felipe, quería hacerte una pregunta. Mira, cuando gana Trump las elecciones y toma el poder en enero, una de las primeras cosas que hace dentro de su política, porque Trump es muy fuerte en políticas domésticas dentro de Estados Unidos y al mismo tiempo en política exterior. Y en su política exterior, según yo he escuchado fuentes, se decía que Nicolás Maduro, con el dinero del narcotráfico, repartía este dinero y hay una investigación que, por ejemplo, el candidato y que fue presidente, Ollanta, por lo que escuché, recibió dinero de Nicolás Maduro, de Venezuela, y este dinero era mal habido. Y se dice que muchos gobiernos de izquierda recibieron este tipo de financiación ilegalmente de Nicolás Maduro. Bueno, la izquierda dominaba por muchos años hasta que Trump lo pone bajo la lupa a Nicolás Maduro y como tú ves hubo intervenciones y de ahí pierde la izquierda en Bolivia, de ahí pierde la izquierda en Chile y como que la izquierda se viene desmoronando. Y bueno, sí, yo leí una investigación realmente que decía que Ollanta, hay gente de izquierda recibía no solamente apoyo económico, mandaban
militares disfrazados en buses a los mítines de los candidatos de izquierda para hacer creer que había mucho apoyo cuando no había, eran militares disfrazados. Mi pregunta va, ahora que Maduro, bueno, ahora va a refrontar la ley, y así como fue Manuel Noriega en su tiempo, el dictador de Panamá, en Perú vienen las elecciones. ¿Tú crees que la izquierda se siente más fuerte, confidente ahora? ¿O crees que ahora peor que Maduro está fuera, no va a tener ningún apoyo y eso debilita a los sectores de izquierda? ¿O tú crees que la elección se presenta favorable para la izquierda en el Perú? Lo digo porque, bueno, hay muchos grupos de derecha ahorita. Está SPAD, está López Aliaga, está todavía Carlos Álvarez, que es centro derecha aparentemente, y bueno, está Avanza País con un nuevo candidato. Entonces creo que la derecha puede fraccionar mucho. ¿Cómo ves? ¿Qué análisis ves? ¿Crees que esto de Maduro afecta a la elección peruana para que alguien de izquierda o afecta quizás para que alguien de derecha pueda ganar las elecciones? ¿Cómo lo ves ahorita? Querido José, la pregunta que has hecho es neurálgica y es una pregunta tan completa como absolutamente compleja, que nos daría para varias horas de análisis, sin lugar a dudas, porque es la pregunta medular, ¿bien? Y tiene demasiadas aristas como para intentar responderla con la curiosidad que es necesario, pero por supuesto intentaré en breve término darte algunas pinceladas de lo que yo pienso sobre el particular. Al comienzo te comenté que hay una izquierda y hay socialistas que actúan, para mí, sin lugar a dudas, por convicción, porque están verdaderamente convencidos de que ese es el mejor camino para desarrollar la prosperidad, el progreso, el desarrollo, con justicia social, como usualmente ellos la llaman. Yo también creo en esa justicia, es decir, pensando en los que más necesitan, en todos, pero en los que más necesitan, por supuesto, en primer lugar. Y hay gente valiosa, muy valiosa, que actúa de corazón y con mucha inteligencia. Yo ya te dije también que considero que la pregunta fundamental es cómo lo logramos. Y en el cómo hay muchas alternativas. Yo particularmente estoy convencido de que hay, por supuesto, mejores alternativas y hay una que en particular abrazo yo porque es la que más me convence, por supuesto, y que podríamos ahondar. Bien, pero ya de alguna forma lo describí al inicio de esta charla contigo, querido José. Pero hay, así como socialistas e izquierdistas que actúan por convicción, los hay también, y lo dije, algunos que toman esto como un pretexto, porque saben perfectamente que detrás de esa prédica populista o demagógica, que a veces da muy buenos réditos, se esconden otro tipo de intereses. Y no podemos pecar, y menos en política, y en un análisis político, de ingenuidad, de candidez, de inocencia. Tenemos que ser capaces de analizar la verdad con todas sus complejidades, con todos sus matices. Y hay mucha gente que entra en política de distintos sectores. Ojo, yo no estoy diciendo que solamente sea la gente de izquierda, no, la gente de derecha y la gente que no está definida y a veces no se sabe ni siquiera lo que quiere y qué es lo que propone y cómo piensa lograr los objetivos. Pero hay definitivamente un sector que sabe perfectamente que la oportunidad de sus vidas es predicar con demagogia y populismo a sabiendas que detrás de ello vienen los premios, los beneficios subalternos, las prebendas de todo tipo y que eso les va a cambiar la vida. Y no necesitamos hurgar demasiado. Es algo que se puede comprobar permanentemente de distintas maneras. Se puede comprobar tanto y es tan evidente que a veces nos deprime que esa realidad contundente podamos verla y que se repita casi de forma permanente. Es como una pesadilla que no termina y que a veces le permite a uno despertar, pensar que puede cambiar y vuelves a otra pesadilla similar y una vez y otra vez. Por eso es que hablar de una forma distinta de hacer política implica, primero, saber por dónde está el camino que uno abraza.
hacerlo legítimamente. No somos perfectos, vamos a cometer errores, por supuesto. No existe la perfección, somos seres humanos y tenemos defectos y cometeremos muchos errores. Pero el asunto está en la convicción con la que actuamos, el compromiso moral, el compromiso social con el cual actuamos, la convicción verdadera que el camino que elegimos es aquel que sabemos y pensamos y creemos fervientemente que permitirá que todo sea mejor, que todo sea mejor para la gente, que se puedan solucionar esos problemas. Pero volviendo al inicio, hay de todo. Y eso significa que hay de izquierdas y hay socialistas que actúan con el corazón en la mano, con absoluta convicción, gente inteligente, gente que suma, gente que edifica, gente con principios. Y esa gente es valiosa y forma parte de las necesidades de una convivencia democrática que construye. Pero también la hay de aquellos que se valen de eso, de esa predica, porque saben que van a cosechar, y van a cosechar para sus propios intereses, subalternos, y en realidad pensando poco o nada en las necesidades del pueblo a quien dicen defender. Esa es la tragedia. Y hay muchos más, quizás muchísimos más, y a veces no sé dónde está la regla general y dónde la excepción, valgan verdades, pero hay muchos de esos, y ahí está el problema. Claro, y tienes razón, y creo que uno de ellos será Nicolás Maduro, porque es fácil predicar gas gratis, electricidad gratis, salud gratis, educación gratis, y expropia a la empresa privada, a gente por tener 2, 3 casas, y les quita, Claro. y ya no hay, ya no hay pues tu derecho a propiedad, ¿no? Y entonces, esos que ¿Puedo tú hablas. complementar? Claro, claro. Querido José, porque lo que acabas de decir es muy importante por algo. Yo me he convencido, y no es que esta sea una posición elitista, ni mucho menos. Pienso que en la democracia y en la representación que esto implica deben haber participantes de todos los sectores. Pero sí hay algo a lo que le debemos empezar a poner mayor énfasis. Y ahí yo ya estoy convencido. Quizás tú eres mucho más joven que yo y probablemente el tiempo que me quede por vivir no sea tanto como quisiera. Yo di la vuelta a la esquina y uno tiene que ser consciente de la realidad. Así que el tiempo que he vivido es muchísimo mayor al que me queda por delante. Y a estas alturas de mi vida siempre he tratado de hacerlo y hoy con mayor razón. Pero he llegado a algunas convicciones y pienso que la gente, la ciudadanía en general, que además siempre, sobre todo los sectores que más necesidades tienen y que a veces luchan muchísimo simplemente por ganarse el pan cada día, por sobrevivir cada día, por llevarle algo de bienestar, algo de esperanza a sus familias. Pero, y aquí me quiero detener, nosotros tenemos que empezar a analizar ese cómo que decía yo para conseguir resultados, para resolver los problemas y cómo debemos también identificar aquellas personas que por competencia, por capacidad, por experiencia, por criterio, son las más facultadas, perdón, para poder gestionar esas cuotas de poder en beneficio de la población. Voy a ser más claro. Por demagogia, por populismo a veces, hemos elegido aquellas personas que podían representar a las grandes mayorías, y eso es bueno, pero hasta un punto. Si yo necesito a un presidente, a un jefe de Estado, a unos ministros, a unos gestores en todos los ámbitos, yo tengo que procurar elegir a los mejores. Y los mejores, por supuesto, por lo que dije antes, porque tienen las competencias, porque tienen el conocimiento, porque tienen la experiencia y porque además
y esto también es vital, tiene los principios. Pero hay que empezar a elegir mejor y elegir a los más competentes, porque son los más competentes a quienes les podremos delegar la función de resolver los problemas. Yo puedo respetar muchísimo a un señor que lucha día a día por ganarse el pan de distintas maneras, y es loable que lo haga. Pero un país necesita los más competentes, a los que puedan gestionar mejor. Este es un elitista. Este quiere simplemente generar una cofradía de gente que está amarrada, que genera una hermandad de interés. No es eso. Lo que requerimos es una verdadera revolución que alcance a las próximas generaciones y que permita que la educación, que hoy día es lamentablemente muy deficiente, pueda llegar a todos. Porque valgan verdades, la principal injusticia que puede existir, esa que no genera equidad, que no formula igualdad de oportunidades, es una educación privilegiada para unos y una educación muy deficiente para otros o para las grandes mayorías. Por eso es que necesitamos delegar la responsabilidad de gestionar a los más competentes, porque necesitamos objetivos de corto, de mediano y largo plazo. Y pensando una vez más en la gente que más necesita, en la gente que más sufre, en la gente por la que hay que darle la prioridad en la solución, en la búsqueda de mejoras para su existencia. Para lograr eso, necesitamos que sean los más competentes, o en gran mayoría los más competentes, los que asuman la responsabilidad de gobernar y de gestionar, y de comprometerse principistamente por luchar para que esa revolución, esa educación que les permita luego a todos ser cada vez más competente en muchos más aspectos de la vida. Pero para mí hay algo que, llegado a este momento de mi existencia, es una verdad por la que apuesto. Necesitamos elegir a los mejores. Necesitamos elegir a los más competentes. Necesitamos elegir a los más principistas. Sí, por supuesto. Y eso es vital. Y tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir las conciencias y buscar, porque hoy día tenemos decenas de candidatos. En el Perú, por ejemplo, tenemos decenas de candidatos. Y en ese mare magnum se complica aún más esa elección, esa decisión. Pero para mí está claro que hay que elegir a los más competentes, a los que puedan resolver verdaderamente los problemas, a los que no nos vendan cebo de culebra, a los que no tengan intereses subalternos, a los que no se quieran enriquecer, aquellos que tengan la capacidad para hacer más por los que más necesitan, porque es por ellos que hay que hacer las cosas. Correcto. Y déjame hacer un paréntesis, porque Felipe, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, Venezuela es un gran ejemplo de lo que acabas de decir. ¿Por qué? Venezuela antes de los 90, inclusive en los 80, había un boom económico por sus riquezas naturales y había una administración diferente a la de Maduro Chávez Maduro, que les permitía al venezolano clase media poder viajar a Miami como si fuera la esquina y hacer sus gastos, sus vacaciones, y el americano de Florida, Miami, le gustaba la migración venezolana. Miren, en ese momento querían venezolanos porque tenían un poder adquisitivo de compra, donde hacían compras, llenaban los hoteles, iban a hacer turismo y un gasto que permitía que Florida se desarrolle más rápido porque tenía un turismo fijo que venía de Venezuela, porque era un par de horas de Venezuela a Miami. Entra la administración de Chávez Maduro con un discurso al que acabas de decir populista, engañoso, con mucha falacia, donde le prometían algo bonito a la clase media y pobre y creían en que ya Venezuela va a estar igual económicamente, pero este señor nos va a dar algo gratis. Qué bien.
y dice que los ricos son malos, que es el cuento de mucha de esta izquierda, que el rico es malo y que el resto es bueno, el pobre, y eso vende porque es fácil vender ese dulce. Entonces, una vez que lo digiere la gente, vota por ellos y se conforman, se transforman en algo parecido a lo de Cuba y todo. Y como ves en este ejemplo, como dices bien, hay que elegir a lo mejor para que pueda administrar otros recursos y beneficie a todos como un país. Pero cuando se elige gente como Chávez, Maduro en Venezuela o los hermanos Castro en Cuba, que bueno, se metieron ahí, nunca se recuperó la democracia y llevan a una dictadura, a una pobreza extrema, porque ahora Venezuela, cuando tenía buena administración, era un país inmensamente rico o clase media que podía darse lujos que ahora no se los pueden dar ahora porque es inmensamente pobre. Lo que hacía la clase media antes, ahora lo consideran un lujo extremo cuando era normal que la clase media venezolana haga lo que te acabo de mencionar en el ejemplo anterior. ¿A qué voy con esto? Si el Perú no sabe seguir eligiendo buenos líderes, nos puede suceder lo mismo. Y de nada va a valer que seamos un país rico, porque Perú es tan rico como Venezuela, con una diversidad increíble, que Japón no lo tiene, pero Japón es súper desarrollado, también tiene problemas de migración casualmente porque tiene una buena economía, tiene mejores líderes que tomaron mejores decisiones después de la Segunda Guerra Mundial, que lo agarraron a Japón -5, porque no está, ni comenzó con +1, porque comenzó con -5, porque después de la bomba atómica y todo, tuvieron que comenzar de cero y levantaron el desarrollo que tienen ahora. Sin embargo, Perú es mucho más rico, tiene costa, sierra, selva, minerales estratégicos, una relación increíble. Elegimos mal cada 5 años, como lo dijo tu amigo Mario Vargas Llosa, que en los países de Hispanoamérica lo malo es que o elegimos ser pobres o ricos, y lamentablemente a veces algunos países eligen ser pobres porque quieren, tienen este poder de la democracia, poder elegir su destino. Como dices tú, 100% de acuerdo contigo, esperemos que el Perú en esta elección sepa elegir un camino con gente más inteligente, que sepa distribuir bien nuestros recursos y que el Perú sea lo que siempre debió ser, un país desarrollado, no subdesarrollado. Totalmente de acuerdo contigo, Felipe, y te agradezco mucho porque los que están viendo hoy día como que entienden de una perspectiva de un hombre como tú, que conoce, que nos explicas más cómo se siente un peruano en este momento, con todo lo que ha sucedido hoy día de Maduro y cómo vienen las elecciones en el Perú, ¿no? Que esperamos que haga un cambio. Hay buenos candidatos, Felipe, ¿no? Al menos sí, lo malo es que son muchos, pero nos da que escoger y el que sabe escoger, que escoja bien, y el que no sabe, que se ponga a leer, porque es importante leer ahora con el internet, la inteligencia artificial, uno puede ver los perfiles de lo que uno más quiere, que Y obviamente que la comentarte algo ¿Mm? sobre eso, querido José, porque has tocado un punto fundamental. Claro, Y también es parte de la esencia de aquel que como político y haciendo política quiere servir de verdad. Es el principal compromiso, que es la generosidad. Si no hay generosidad, no hay mucho. Y la generosidad empieza por la entrega a los demás. Por ese amor implica amar al prójimo como uno mismo, pensar en los que más necesitan, en los que más sufren. Pero la generosidad también implica renuncia y ser capaces de dejar de hacer algunas cosas por un fin superior, renunciar a algunas aspiraciones por un fin superior. Cuando tenemos decenas de candidatos, independientemente de la posición política o ideológica que cada quien tenga, lo que tenemos es una lucha de poderes que lo primero que hace es confundir a la población y en donde queda poco o casi nada para entender qué quiere cada quien y cómo pretende, que esto es fundamental. Hay a veces muchos discursos emocionales que soliviantan lo peor y exacerban lo peor del ser humano, porque también hay que ser sinceros. En un país como el nuestro, que lucha por salir adelante y lo está haciendo en gran medida, porque los peruanos son extraordinarios, como lo son la mayoría de los latinoamericanos o iberoamericanos, en verdad, que son un ejemplo de esfuerzo, de lucha contra la adversidad, de superación personal, familiar, que los hace ser ejemplo de superación permanente, que hacen que uno vea en cada hermano de Iberoamérica, en cada hermano peruano, en cada hermano de cada país, porque somos una comunidad que compartimos tanto,
que tenemos tanto en común y que en la práctica también nos enaltece por ser capaces de con casi nada o muy poco luchar y salir siempre airosos y adelante, comenzando por lo primero, llevarle paz, esperanza y pan a nuestras familias, a pesar de todo, de luchar contra todo. Esa característica es la esencia de lo que somos como una comunidad hispana, iberoamericana, latinoamericana. Y Felipe, eso, una última, oh, disculpa. sí, 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 sigue sí, nomás. claro. Y eso es algo que lo debemos aprovechar. Pero así como existe, hay algunos que se han especializado en exacerbar lo peor, porque también hay muchas diferencias, pero tenemos que trabajar para resolver esas diferencias y tenemos que trabajar para llevar más prosperidad, más progreso, para aprovechar lo que tú dijiste, que es tan importante, los recursos con los que Dios nos ha bendecido. Todo eso que forma parte de aquello que tenemos y a lo que sumado al valor de cada ser humano, de cada hermano nuestro, podríamos darle ese valor adicional, esa plusvalía extraordinaria para catapultarnos a niveles que hoy ni siquiera los podríamos imaginar, pero de los que somos capaces y parten de la unión. Lo que pasa es que hay mucha gente que vive de dividir, exacerbando los peores sentimientos, las bajas pasiones, a través de un discurso que incendia la pradera y que termina enfrentándonos unos a otros, sin comprender algo que es elemental, tan clave, tan básico, pero no por ello menos verdadero, como que la unión hace la fuerza. Cuando lo entendamos, seremos capaces de lograr todo lo que querramos y ser la potencia que de alguna manera nos encaminamos a ser, pero que merecemos ser. Así es. Felipe, quisiera hacerte una última pregunta. Mira, eh, solo escuchaba, conversando con otros amigos, que creen que por la cantidad de partidos políticos que ahora tiene el Perú, la segunda vuelta no debería ser entre dos partidos políticos o dos líderes, sino debería ser entre tres. Creen que la democracia sería mejor de esa manera. Bueno, cuando conversaba con un grupo de gente, me daban esa opinión. Tú, conocedor de la política nacional peruana, ¿crees que eso sería mejor que hagan tres candidatos en una segunda vuelta o que se mantenga lo tradicional y lo típico, dos candidatos presidenciales en una segunda vuelta? Mira, me haces una pregunta, una vez más, que es tan compleja que me tendría que llevar a explicar un análisis del que yo estoy convencido y que pienso sería la mejor alternativa, pero que también estoy convencido, lamentablemente, que yo no lo veré, si es que algún día se pudiera llegar a materializar. Bien, tal como están las cosas, yo pienso que una definición entre dos candidatos, pragmáticamente hablando, puede ser la menos mala. Bien, pero yo soy un convencido que en nuestros países y en el Perú, y seguro que voy a recibir unas críticas porque tendría que explicarlo. Y sé que, por supuesto, yo no tengo la verdad. Bien, pero es mi convicción. Y lo peor que uno puede hacer en la vida es faltar a su convicción. Puede estar uno errado, pero uno actúa por convicción, con el corazón en la mano, después de haberlo analizado racionalmente y pensar y decidir que ese camino podría ser el mejor, no el perfecto, no un camino sin defectos, sin errores, pero dentro de todo, quizás un mejor camino. Y voy al punto y trato de explicarlo en 2 minutos. En Europa, a lo largo de siglos, y especialmente en el siglo XX, murieron millones de personas a través de guerras fratricidas. Hoy se ha formado una Unión Europea. El sistema político europeo, especialmente de Europa Occidental, es un sistema que con sus matices es típicamente parlamentario. En el Perú, el Parlamento y el Congreso están muy desprestigiados. Bien, por muchas razones, con fundamento y otras por intereses también, pero no lo voy a discutir, porque yo soy el primero que critico a muchos congresistas y la labor que a veces ha cumplido el Congreso.
con sus aciertos, pero sobre todo con sus profundos desaciertos. Cualquiera que quisiera plantear aquí un sistema parlamentario, seguro que sería condenado. Pero cuando uno habla de la realidad europea, y uno dirá, bueno, pero es Europa, no es Iberoamérica, no es Latinoamérica, pero ¿por qué tendrían que ser las cosas tan distintas? ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros o qué tenemos nosotros que no tengan ellos? Claro que hay características, claro que hay diferencias, claro que hay matices, pero ellos vivieron experiencias atroces, mucho peor de aquellas que hemos vivido nosotros. Han pasado siglos de guerras y las más fratricidas, las peores, y siguen existiendo, son las que se dieron en el siglo XX, con la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que significó la muerte de decenas de millones de seres humanos de esos países de Europa. Y ahí se dieron cuenta que buena parte del problema era la inestabilidad política, que es algo que nos ha afectado, porque cuando no hay gobernanza, no hay nada. Lo primero que un sistema político debe tratar de asegurar es la gobernanza, es el buen gobierno, es la capacidad de gestionar. Cuando tienes una permanente inestabilidad y no sabes en qué termina, o tienes un mal gobierno, no tienes la forma de cambiarlo, como recientemente ahora sí ha comenzado a ocurrir, básicamente por decisiones del Congreso. Un Congreso que, reitero, no es que yo comparta, pero muchas de las soluciones prácticas que se han dado justamente por decisiones del Congreso. Pero no voy a entrar a esa discusión que demandaría de un análisis mucho más complejo y de muchas horas, y que seguro para la mayoría yo perdería. Pero fijémonos en los sistemas europeos y cómo solucionaron sus crisis que durante siglos los acompañaron, y cuál fue el sistema, con todos sus defectos, con todos sus errores, que hoy les permite tener gobernabilidad. Esa es la pregunta que yo siempre me formulé, y esa es la búsqueda de alternativas de solución que siempre traté de plantearme, procurando salidas y gobernabilidad para países como el nuestro. Sí, Felipe, y creo que tienes razón, porque hay que tomar esos hechos que funcionaron para unos países europeos y los que no funcionaron, traerlos a la realidad peruana, ponerlos en práctica en la realidad peruana, porque algunas se pueden tomar, algunas no, porque somos diferentes realidades, pero obviamente, personalmente creo que los mercados libres, la libertad de mercado, inversión extranjera, y reforzar y que el gobierno ayude a la inversión local, es decir, al peruano, a que el empresario pequeño se vuelva mediano y el mediano se vuelva grande. Darle más facilidad al empresario local, como hacen acá, sería traduciendo el Perú primero. Es decir, si eres peruano, tienes más opción y más ventaja de crecer como pequeño empresario a mediano y de mediano a grande, que darle el monopolio algo a un extranjero. Primero, construir con el Perú, ¿no? Políticas parecidas a las que hace Trump, por ejemplo, ayudar que a Estados Unidos para Estados Unidos. Primero tú, el extranjero también es bienvenido, se le ayuda, pero más ventaja tiene el local, ¿no? Entonces, algo parecido se puede traer y poner en función a la realidad del Perú y traer las ideas de Europa también, ¿por qué no? Europa también ha traído grandes inventos, grandes cambios, reformas. Hay bueno, malo, Italia está levantando, Alemania levantó ahí, España se cayó lamentablemente con Pedro Sánchez, que una política muy extremista socialista abrió las fronteras tipo Biden y trae un desorden. Esas cosas no creo que funcionen para el Perú. En mi opinión, cuando PPK abrió las fronteras lo hizo aparecer Sánchez y no es que yo soy anti-inmigrante, yo soy inmigrante, pero tiene que haber un control, y yo sé que la inmigrante suma y es una migración que suma, pero cuando abre las fronteras y le dices todo el mundo que entre y no sabes quién entra, puede también traer un crimen. Entonces, como tú dices, hay ideas que funcionan, como ideas que no pueden funcionar en la realidad peruana. Totalmente de acuerdo, Felipe, pero lo que tú estás hablando es para un líder. Claro. Sí. Tú has tocado un punto neurálgico y has hablado de los micro, de los pequeños, de los medianos empresarios, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque el motor, la dinámica económica se da sobre la base, y es la realidad, de esos pequeños héroes, de esos individuos, de esas pequeñas familias en las que todos cooperan, todos colaboran, de esos pequeños emprendimientos que cada vez van creciendo y van sosteniendo y van potenciando la economía de los países, como por supuesto un país como el Perú, como podría serlo el de otros países. Eso es fundamental, eso es clave, hay que tener políticas de Estado para que eso ocurra, y hay muchas maneras de lograrlo, solo que hay un factor que es importante
y que tenemos que prestarle la máxima atención. Claro, mira, te Es la doy un burocracia. ejemplo de lo que me ha gustado de Trump y La bueno, burocracia, ojo, y hay gente sí, que no le puede gustar, pero por ejemplo los sí. TARIF, que es un impuesto a la importación. Por ejemplo, en Perú, el Perú producía calzado para el mercado nacional. Antes había ahí por la Colonial y la Avenida Argentina Calzado del Inca, que producía calzado no solamente para el Estado, para los militares, policía, sino para el Perú y daba trabajo a mucha gente con buenos beneficios. Abrieron el mercado de China, llegó los zapatos y zapatillas chinas, que son muy baratas, no son pues, de gran calidad, y mató a la empresa peruana. En el norte también se producía buen cuero y buen calzado. Murió por entrarle a los chinos. En Estados Unidos no hubiera pasado eso. En Estados Unidos hubieran protegido primero a la empresa nacional y le hubieran puesto impuestos altos a la importación que compita con la empresa peruana. De esa manera proteges el mercado. Yo sé que algunos economistas van a estar de desacuerdo conmigo, pero yo creo que al haber hecho esto, mataron a toda la empresa del calzado del Perú y perdieron un montón de trabajos. En ese lado, yo hubiera protegido la empresa nacional, por ejemplo. Yo, al menos dando mi opinión como peruano en el extranjero. Ahora, productos que no se hacen en el Perú, sí está bien que entren sin impuesto para que vaya cómodo a un precio accesible al mercado nacional, como un televisor no se hace en el Perú, de repente un automóvil, pero no productos que se hacen en el Perú. Por ejemplo, el arroz, importan arroz de Uruguay sin ponerle impuestos y eso mata al arroz que hacen en el norte, ¿no? Entonces, Mira, no hay una competencia donde el gobierno garantice al empresario nacional a salir adelante. A eso me refiero dándote ejemplos tangibles de lo que es ser de pequeño a mediano. querido, Si entra querido otro José, producto sin pagar impuestos, matas al mercado nacional. Entonces, yo creo que un presidente inteligente como tú, por ejemplo, que tiene una mentalidad que ha viajado el mundo, conoce, obviamente pondría políticas que están funcionando en otros lugares para proteger lo mejor que tienes. El Perú en este momento está superando a Chile, a muchos países, exportando frutas, exportando lo que es la agricultura, se está volviendo muy formal y muy profesional. Hay que proteger eso, porque si no proteges también eso, está generando trabajos en Ica, en Arequipa, entonces un gobierno bien. tiene que proteger eso y dar un incentivo a que ellos sigan creciendo. Eso era mi opinión, porque resaltando lo que vas a decir, porque tú has dicho, tú has dado en el clavo, tú has dicho, hay que traer ideas que funcionan, sí, es verdad, pero ahí estoy explicando algo que lo estoy viendo, la Tron hizo eso y ha reflotado acá la Sí, economía. Está bien. mejorando bastante. Bueno, Felipe, antes ¿Te de puedo acabar, decir algo sobre eso? Mira, eh, yo creo en la necesidad de desarrollar políticas de Estado, de la misma manera como creo en la complementariedad que existe entre las economías. Los países no podemos pretender, y menos países que están todavía en camino de su desarrollo, como es el caso del Perú o de muchos países de Iberoamérica, de Hispanoamérica, de Latinoamérica. Nosotros no podemos pretender hacerlo todo bien y que finalmente eso beneficie a nuestros ciudadanos. Yo creo y parto de la complementariedad de las economías. Esa complementariedad permite que aquellos países que necesitan algo que nosotros les podemos dar, nos permitan a su vez que nosotros obtengamos algo de esos países que también nosotros requerimos. Nuestros países, país como el Perú, es fundamentalmente un productor de recursos, materias primas, ha desarrollado mucho en agroindustria, en otros sectores empieza a evolucionar, pero no nos podemos convertir de la noche en la mañana en los grandes desarrolladores de todos los productos que hoy, por citar un caso, hace China. Bien, y en esa medida nosotros tenemos que ser conscientes y trabajar con políticas de Estado para desarrollar aquellos sectores en los cuales tenemos enorme potencial que no hemos aprovechado lo suficiente. En agroindustria lo estamos haciendo y aún lo podemos hacer muchísimo más, pero hay otros sectores y hay sectores también de la agroindustria que podrían desarrollarse a la enésima potencia aplicando políticas de Estado, lo que nos daría muchísimo éxito. Hay una premisa que desde que tenía 7, 8 años para mí fue una verdad que siempre me acompañó y que se ha fortalecido a lo largo de los años
como una realidad que se corrobora a través de la experiencia. Y un país, claro, puede empezar a desarrollarse en muchos campos, pero hay un punto sobre el que deberíamos reflexionar. Algunos a gran escala lo han podido conseguir, por otras razones que no nos daría este tiempo para poder examinarlas. Pero parte de lo siguiente: la mayoría de los países que han logrado el éxito en el desarrollo y en la innovación han partido de la importación de esos bienes, de esos productos. Muchos podrán criticarme o no, pero es la realidad, de copiar esos productos y sobre esa base desarrollar, innovar, crear nuevas tecnologías, generar valor agregado sobre eso. Esa es un poco la dinámica. No nos podemos convertir en el Perú todavía. Podemos ensamblar, por decir, vehículos. Quién sabe si con el litio lo podamos conseguir, quizás a una velocidad mayor de la que antes hubiéramos podido imaginar. Pero lo que quiero decir, no nos podemos convertir en desarrolladores de nuevas tecnologías, de productos que hoy día tienen gran demanda, una vez más, a nivel de ciencia, de tecnología, porque estamos en una fase demasiado anterior a la que han conseguido otros países. Uno podría decir, cerramos las importaciones y con eso vamos a alentar que eso ocurra. Ya lo hemos vivido antes. Recordemos las teorías de la CEPAL en la década del 50, que se pusieron muy de moda en la década del 60 y que luego se aplicaron a fines de la década del 60 y durante la década del 70, y que en nuestro mismo país se aplicó como se aplicaron en otros países, que fue la teoría de la dependencia y la sustitución, el desarrollo y la industrialización por sustitución de importaciones, que implicaba aplicar aranceles muy altos para alentar el desarrollo industrial en nuestros países. Y muchos podrán tener una posición X, Y o Z, pero la realidad es que esas políticas fracasaron, y tanto fracasaron que Raúl Previs, que era en ese entonces el secretario general de la CEPAL, y Fernando Cardoso, que fue uno de sus más grandes propulsores, cuando Fernando Cardoso fue presidente de Brasil en la década del 90, renegó de los postulados que había defendido antes sobre la base de la teoría de la dependencia y aplicó en Brasil políticas totalmente contrarias a aquellas que postuló anteriormente y que fueron la base para el progreso y el desarrollo económico de Brasil. Hubo un cambio, una estructura en Brasil que impulsó el desarrollo económico y en muchos ámbitos de Brasil, entre otros aspectos. Lo que quiero decir es que tiene que haber estratégicamente una definición de aquellas políticas de Estado, que tienen que ser de Estado, con los medios y los recursos, el cómo, que nos permite identificar en qué tenemos competencias comparativas y competitivas, valga la redundancia, para destacar en el mercado internacional. Lo hemos identificado a través de la agroindustria. Somos formidables en eso y seguimos creciendo y podemos seguir creciendo. Y hay otros ámbitos, aprendiendo además de la experiencia de otros. Por citar, en Vietnam y en China desarrollan el cultivo del arroz de manera conjunta con la acuicultura de cangrejos y sobre todo de camarones. Y eso le genera un valor agregado inmenso. En el Perú producimos arroz, mucho arroz, aunque se importe, como tú lo habías mencionado, de Uruguay. Pero tú te imaginas, aplicando políticas de Estado, como lo hicieron en Vietnam y como lo han hecho en China, desarrollando el arroz de forma simbiótica con el cultivo del camarón, en donde el cultivo tanto del arroz como de los crustáceos se ayudan recíprocamente, se benefician recíprocamente, porque por un lado los camarones, simplemente por citarte un detalle de los muchos que podrían representar políticas de Estado, definiendo bien las cosas, porque todo lo que afecta al cultivo y el desarrollo del arroz lo controlan la siembra de los camarones y de los crustáceos, mientras que los mismos desechos que generan los crustáceos abonan y fertilizan el arroz de forma sostenible, amigable con el ambiente, entre otras cosas, por citarte un pequeño punto en el cual se podría poner el suficiente énfasis para generar más valor, mucho más valor, y así como ese hay muchísimos más. Aquí tenemos que concentrarnos. No vamos a pensar en que si China está produciendo automóviles eléctricos con una tecnología extraordinaria, nosotros vamos a pretender en estos momentos equipararnos a China y desarrollar autos. Bien,
tenemos que saber hasta dónde llegamos, en qué aspectos y en qué otros aspectos debemos entrar con políticas de Estado. Y eso también significa algo que es muy importante. Bien, si en China hay textiles que son baratos, nosotros tenemos que desarrollar marcas, como ocurrió en la gastronomía. Nosotros tuvimos durante nuestra historia una gastronomía exquisita, una gastronomía que deleitaba los paladares de los peruanos. Sabíamos lo que teníamos, pero no lo habíamos puesto en valor. En el año 90 se comenzó a poner en valor, y valgan verdades, y hay que reconocer al César lo que es del César y al rey lo que es del rey. Lo hizo Gastón Acurio, con una estrategia perfectamente definida, brillante, inteligentísima, y que sobre esa base empezó a difundir lo que era la necesidad de construir marcas en la gastronomía. Hoy el Perú es una potencia gastronómica. Hay mucha gente que viene al Perú simplemente para comer de la exquisita gastronomía que existe en el Perú. ¿Por qué no podríamos desarrollarlo en otros campos? Solo para comenzar, en la música y en el folclore tenemos mucho más que dar, y es una simbiosis perfecta, por ejemplo, con la gastronomía. Por citarte un caso, políticas de Estado, definiendo bien qué queremos, cómo lo vamos a conseguir, el cómo, los medios, el cómo es fundamental, porque si no nos venden cebo de culebra, y eso lo tenemos que tener muy claro. Pero bueno, No, sí. no quiero tampoco... No, claro, no, gracias Felipe, muchas gracias. No, no, todo tranquilo, todo bien, más bien muchas gracias. Estamos ya con el tiempo, pero quería agradecerte de todo corazón. Mira, tú estás en Lima, Perú, yo estoy aquí en Michigan, Estados Unidos, compartiendo, analizando, dando un enfoque distinto, ¿no? Y yo sé que todos los que están viendo van a aprender mucho de tu experiencia, de lo que me estás compartiendo, y es verdad. Y espero que algunos candidatos presidenciales del Perú también lo vean para que puedan sacar alguna conclusión de esta conversación. Sé que lo van a ver algunos. Bueno, muchas gracias Felipe por todo. Ha sido todo un honor, un gran privilegio, un cariño enorme que te tengo a ti y a tu familia. Muchas gracias y espero pues vernos pronto en Lima cuando estés por allá. Muchas gracias Felipe. Querido José, simplemente para despedirme, agradecerte a ti. Es un honor, un privilegio. Sabes el cariño que te tengo, imagínate. Y además siempre supe que eres una mente brillante, me di cuenta de inmediato, y por eso además tu padre extraordinario, a quien le mando un saludo, un fuera de serie, a tu señora esposa, a tu hijito, a tu hermana y a tu madre que está en el cielo. Para los que tenemos fe, por supuesto que todo eso cuenta. Así que gracias de todo corazón, querido José. Sabes Gracias. lo mucho que se te respeta, se te admira y se te quiere. Sí, igual manera, muchas gracias Felipe. Y bueno, a todos por favor no se olviden de suscribirse en el canal, darnos un like, algún comentario para Felipe, para mí. Feliz de ver los comentarios y muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos y pues vamos a esperar que este 2026 sea muy bueno para el Perú y para todo Hispanoamérica. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Adiós.